Vamos a leer Santiago 1, del 22 al 27. Alternadamente, inicio, dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Amén. Muy bien, vamos a recordar un poquito lo que vimos hace 15 días. La semana pasada pues compartió el hermano Héctor Talín. Pero hace 15 días veíamos que para llegar a una vida transformada es necesario tener información y obedecer. Y eso nos va a llevar a la transformación. En todas las áreas así sucede. Pero como hijos de Dios, y esa es la gran diferencia, como hijos de Dios no debemos de enfocarnos solamente en cambiar nuestra conducta, porque eso es lo que a veces nos enfocamos, en cambiar nuestra forma de hacer las cosas. Pero eso no es lo importante es vivir una vida cristiana, una vida espiritual, cerca de Dios, y Dios va a transformar nuestro corazón por medio de la información y nuestra obediencia. Nuestra vida será transformada. Creo que la mayoría de aquí, los que estamos aquí, hemos entendido lo que es el Evangelio y hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y si no saben de qué estoy hablando, pues podemos hablar más al rato, ¿no? Ahí están nuestros contactos. Pero ese es el mensaje del Evangelio, que nosotros mismos no podemos salvarnos. No hay manera de que podemos salvarnos porque somos pecadores, y si vivimos así, vamos a la condenación porque no podemos limpiarnos a nosotros mismos. Dios, por lo tanto, envió a Jesucristo para pagar nuestros pecados y darnos la salvación a todo aquel que en Él cree. Ahora, una vez que hemos recibido la salvación, los que creemos en Él, ¿cómo vamos a vivir? Hay dos posturas, y en esto hablaremos después también en el capítulo 2. Pero la postura liberal, o más bien el nombre correcto es un poquito raro, antinomianismo, es los que dicen: tú ya fuiste salvo, entonces ahora vive como tú quieras. O sea, no hay ninguna ley que rija tu vida, porque Dios ya te salvó, entonces ya puedes vivir como tú quieras porque fuiste salvado por gracia. Ahora, aquí hay verdad y mentira. La verdad es que somos salvados por gracia, pero la mentira es que no podemos vivir como nos dé la gana, porque si realmente Dios nos ha salvado, lo que hace es que nos da un corazón nuevo y un corazón que va a guardar su palabra, que vamos a irnos transformando. Ciertamente Dios no nos ama como somos, pero también Él quiere cambiar nuestra vida para ser más semejantes a Cristo Jesús. Entonces, para salvarnos, ¿es necesario hacer buenas obras? No, porque es por medio de Cristo Jesús que somos salvos, por medio de su obra en la cruz. No puedo hacer nada para salvarme, sino solamente Cristo, con su sangre, con su muerte, me da la salvación. Ahora, ¿para qué sirven las obras? ¿O es necesario hacer obras? Vamos a ver lo que dice Santiago. Ya vimos el versículo 21 hace 15 días, de hecho ahí terminamos. Vamos a leer un poquito para recordar. Está hablando de ser oidores y de oír más de lo que hablamos y de no llegar a la ira tan rápido. Dice el versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Se imaginan ustedes cómo pudiéramos, si tenemos un vaso de agua? Lo iba a hacer, pero dije, no voy a ensuciar aquí. Un vaso de agua con agua sucia y queremos llenarla con agua limpia. Si le echamos simple y sencillamente el agua limpia, ¿qué es lo que va a quedar adentro? ¿Agua limpia? No, va a quedar agua sucia con agua limpia. ¿Qué necesitamos hacer? Lavar. Primeramente desechar eso sucio y luego lavar el vaso con agua limpia y después llenar el vaso con agua limpia.
Ahora, ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Tenemos que desechar lo que no nos sirve y recibir la palabra. Todos tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, cosas que no son de acuerdo a Dios. ¿Qué debemos de hacer? Si solamente así lo recibo, la palabra de Dios, sin desechar lo que tengo dentro, ¿qué va a suceder? No voy a recibir bien la palabra de Dios. De acuerdo a la Biblia, tengo que desechar toda inmundicia, toda la malicia, y la palabra nos va a limpiar y entonces recibir el agua de la palabra. Muy bien, el versículo 21 nos enseña que se requieren dos disposiciones para recibir la palabra de Dios: pureza y humildad. Desechando inmundicia, o sea, siendo puros, y desechando la malicia, recibir con mansedumbre. Veíamos que si ya creemos que la sabemos, pues no vamos a aprender nada. Pero ahí puse una imagen, se ve una maleza. Entonces, aquí podemos ver nosotros, o algunos que han estado en el campo o trabajado en el campo, antes de que vengan las lluvias o las primeras lluvias, ¿qué es lo que hacen los campesinos? Con la maleza precisamente, la roza le llaman, ¿no? Es el tiempo de la roza. ¿Qué significa? Que tiran todo eso, sacan un poco de leña y después lo que queda, ¡pum!, le prenden lumbre, ¿no? ¿Para qué? Para que la tierra esté lista para recibir la semilla. Y es lo que prácticamente aquí nos está diciendo, porque usa una imagen de algo implantado, usa la imagen de como un jardín o como un campo. ¿Qué se necesita? Quitar toda la maleza para recibir la palabra. ¿Qué maleza tenemos en nuestra vida? Podemos pensar cada uno de nosotros. En mi oración decía, cada uno de nosotros tenemos nuestro trasfondo. ¿Qué malezas hay en nuestro corazón que nos impiden recibir la palabra de Dios? Ahora, tal vez sí la puedo recibir, pero ¿qué hace la maleza con la semilla? Le roba nutrientes, le roba la luz del sol, le roba agua, le roba espacio. Entonces, si no quitamos lo malo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón, podemos recibir la palabra, pero no va a dar fruto como debería. No va a dar fruto como Dios lo demanda. Ahora, entramos al versículo 22. La ocasión anterior expliqué lo que dice salvar nuestras almas. No lo voy a explicar otra vez. Ahí lo vimos la vez anterior. Y si no, pues ahí está el video. Versículo 22. E inicia: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y luego usa una frase muy interesante: engañándose a ustedes mismos. O sea, ¿es bueno escuchar la palabra de Dios? Sí, es muy bueno. Lo necesitamos todos los días. Y aquí es importante cómo el versículo 22 empieza con esa palabra, pero. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones. El pero, la clase de español, ¿verdad?, es una conjunción adversativa, lo que significa que las cosas van por un rumbo y el pero nos dice, espérate, vamos a cambiar de dirección. O sea, es bueno escuchar, es bueno leer la Biblia, eso es bastante bueno y necesario. Pero no se debe de quedar ahí. Si se queda ahí en que solamente escuchamos, de acuerdo a este versículo, ¿a quién engañamos? Podemos engañar a la gente, sí. Podemos engañar al vecino, a los hermanos. Incluso podemos engañarnos a nosotros mismos. Oye, hermano, pero si yo ya voy a la iglesia, yo estoy asistiendo, yo sí escucho y no me quedo dormido. O sea, escucho la palabra de Dios. Pero si no la hacemos, nos engañamos. No engaño a Dios, obviamente, a Dios nunca lo podemos engañar, pero a nosotros mismos. Ahora, estuve estudiando un poquito de esto y los psicólogos dicen que es algo muy común en la raza humana que nos guste, curiosamente, o que caemos en eso, que nos engañamos a nosotros mismos. Es algo común, tristemente. Ahora vamos a ver diferentes pasajes aquí. Empezamos con Deuteronomio 15:5. Busquen por favor ese pasaje, Deuteronomio 15:5, que es el deseo que Dios tiene. Y aquí Él está dando ciertas indicaciones al pueblo y se pudiera llegar a decir promesas al pueblo.
Podemos ver, por ejemplo, el versículo 4, para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la tomes en posesión. Aquí habla que Dios va a bendecirnos. Bueno, específicamente al pueblo de Israel, Dios va a bendecir al pueblo de Israel. Pero ¿cómo va a bendecirlo? Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios. O sea que si no escucho, Dios no me bendice, Dios no está obligado a bendecirnos de ninguna manera, ni siquiera aunque obedezcamos, pero Él lo hace por su misericordia. Pero aquí dice, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. ¿Dónde está la bendición? La bendición empieza donde escuchamos, pero no está ahí. La bendición está cuando obedecemos. Dice aquí, guardar y cumplir todos esos mandamientos. Muchos sabemos de memoria tal vez Josué 1, 8 y 9, ¿verdad? Lo que Dios le dice a Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Vean, guardes y hagas, porque entonces, ¿cuándo? ¿Cuando escuche? No, cuando guarde y cuando haga, todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Muchos queremos la bendición de Dios y queremos que Dios nos ayude y que Dios nos fortalezca y que Dios nos... ¿Qué es necesario hacer? Guardar y hacer la palabra de Dios. Y luego Él dice, Josué, te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ahora quiero que veamos a Mateo 7, versículos 21 al 27, esto sí vamos a buscarlo. Mateo 7 del 21 al 27. Y vamos a leer un versículo y un versículo. Iniciamos los varones, a ver cuántos somos. Somos varios, entonces no vamos a quedar mal, ¿verdad? Mateo 7 del 21 al 27. Iniciamos, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Perdón, me fui muy rápido. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Juntos. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Cómo somos? ¿Como el hombre insensato o como el hombre prudente? Los dos tenían algo en común. Escuchaban. Y tenían otra cosa en común. A los dos les vino la tempestad. Al que escuchaba y al que escuchaba y obedecía. Y ahí está la gran clave. La clave está en que el hombre prudente edificó su casa sobre la roca, lo que significa que él sí obedeció lo que Jesucristo o las enseñanzas del Señor Jesús. Vienen rocas, ríos, vientos y dieron con ímpetu contra la casa, pero permaneció. Y así sucede en nuestras vidas. Siempre habrá tempestades, siempre, porque estamos en un mundo caído. Hasta que Cristo regrese y ponga su reino. Incluso ahí habrá todavía, sino hasta cielos nuevos y tierra nueva, ahí ya será diferente. Pero, ¿qué hacemos? ¿Escuchamos? Qué bueno.
no se tiene que quedar ahí. Me da gusto que haya poquita, o sea, hay más gente que antes. Me da mucho gusto, nada más que no soy muy expresivo. Soy como esos de que, ¿estás feliz? Sí. ¿A poco? Sí, sí, estoy feliz. Sí me da gusto, de verdad. Normalmente que ya les he dicho, me cuesta sonreír, no sé por qué, como que me duele aquí cuando sonrío. Es broma. Me da gusto por los visitantes y todo, y los que están regresando y todo eso. Ahora la invitación es, sigan escuchando, pero es necesario obedecer también la palabra de Dios, porque vendrán esas tempestades. Ahora lo curioso aquí es que estas personas, bueno, más adelante lo voy a mencionar de nuevo, pero esas personas estaban engañadas a sí mismos. Vamos a ver Lucas 6:49. Lucas 6:49 es el pasaje paralelo, está hablando de lo mismo. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento. Aquí es más claro, oyó y no hizo. Qué bueno que escuchamos, ahora hay que hacer. Qué bueno que estamos leyendo la Biblia, ahora hay que hacer y llevar a cabo lo que estamos aprendiendo. Este pasaje de Lucas 14, 25 al 33, anótenlo y de tarea lo leen. Es cuando muchas multitudes seguían a Jesucristo y Él les da los requisitos para ser un verdadero discípulo. Quiero que veamos juntos Ezequiel 33, 30 al 33. Y vean lo que pasó con Ezequiel. Ahí está escrito el pasaje en la pantalla. Ezequiel 33. Quiero que ya de aquí regresamos a Santiago. Ezequiel 33. Del 30 al 33. Vean cómo dice. Y tú, hijo de hombre, le está hablando a Ezequiel. Los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Y hablan uno contra el otro, cada uno con su hermano, diciendo, vean, se estaban mofando ellos, venid ahora y oíd la palabra que viene de Jehová, de manera burlona. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Vean, ¿qué iba a hacer este pueblo? Iba a escuchar a Ezequiel, iban a ir, vengan, vamos a escuchar a este hombre. Iban a escucharlo, realmente iban a ver qué decía, y lo que iba a hacer el pueblo era halagar a Ezequiel. Oye Ezequiel, qué buen profeta eres, no como los otros profetas de antes. Qué buen profeta eres, Ezequiel. Pero dice, aquí dice el versículo 31, oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas. O sea, lo van a alabar, pero no van a hacer caso. Y he aquí, versículo 32, que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viene, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. ¿Qué tipo de pueblo queremos ser? Un pueblo que escucha la palabra de Dios, pero no obedece, y que dice, sí, qué bueno, amén, y qué bendición, o no sé, no somos tan así, ¿va? Pero sí, qué bonita predicación, pero no la hacemos. Seríamos como este triste pueblo de Israel. Y lamentablemente Dios sabía que eso iba a suceder. Ahora, vamos a regresar a Santiago. Espero ya no movernos mucho de ahí. Capítulo 1, versículo 22. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Por qué? De hecho ahí en mi mochila
Pásame mi mochila y mi bote, ¿no, porfa? Mi mochila. Mi mochila, esa. Gracias, sí. Gracias, Alex. Que me está dando mucha. Gracias. Muy bien. Versículo 23, perdón. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Un espejo, ¿verdad? No asusten. Un espejo. ¿Para qué sirve? Para vernos, ¿verdad? Y no sirve para decir espejito, espejito, porque no nos va a contestar si decimos quién es el más guapo o la más bonita del reino. No. Sirve para ver nuestras imperfecciones y para cambiar. El asunto es que a muchos no nos gusta vernos en el espejo. A mí no me gusta verme en el espejo. Tuve un problema, luché como unos 5 años con que se me estaba cayendo el cabello. Ya, yo creo que el año pasado ya lo acepté, ya cerré ciclo. Me voy a venir pelón la siguiente semana. Ya dije, ya me voy a quedar, no pasa nada. No. Más porque vi a mi hermano y también él está así, más o menos. Ahora, a veces no nos gusta vernos, porque no nos gusta ver lo que está ahí. A menos que estemos muy, muy guapos y todo eso, no, pues sí, pero podemos caer en la vanidad. Pero muchos que saben, y voy a ser cuidadoso con esto, ¿verdad? Saben que pues no están muy, muy bien, que digamos. No les gusta verse porque a veces dicen, no me veo porque me deprimo, ¿verdad? O los que tienen problemas tal vez de otro tipo. No me gusta verme porque me deprimo. Mejor no me veo. Ese era mi caso hace unos años, hace unos meses todavía. No me veía y todo bien. Nada más me veía y yo decía, ay Dios, ya tengo menos cabello que antes. Y me quejaba, le decía a mi esposa, oye, ¿sí me vas a querer? Si me quedo. Y me decía, sí te voy a querer. Bueno, está bien. Pero no me gustaba por eso. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la Biblia? Nada. No, sí tiene algo que ver. Hay una relación. Que a veces, por eso no nos gusta leer la Biblia. Porque sabemos que la Biblia nos va a decir en dónde fallamos. Y preferimos ser ignorantes felices y bendecidos, entre comillas. Porque no soy bendecido si no hago la palabra de Dios. Entonces hay que poner atención a eso. Y si tienen un espejo, cada que se vean, piensen, ¿ya me vi en el espejo de la palabra de Dios? Bueno, aquí hay una imagen. ¿Qué vemos aquí? A un hombre, ¿cómo es él? Anciano. ¿Pero cómo se ve? Se ve como si tuviera sus 30, ¿no? Una cosa es ser engañados por otros. Tal vez algunos nos han engañado, hay personas que son malos y que quieren engañar y hacer fraudes y hacer algunas cosas. Eso es algo malo. Y a veces tenemos cierta participación por creer cosas que no debemos de creer. Pero engañarse a sí mismo es algo más serio, es algo más fuerte, es algo que no debe de suceder, porque me engaño a mí mismo. Y eso es lo que hacemos cuando somos oidores, pero no hacedores. Muchas personas se engañan a sí mismas al pensar que son salvas, cuando no lo son. Y aquí está el ejemplo de Mateo. ¿Se acuerdan? Esos hombres que le van a decir a Jesucristo, Señor, Señor. Jesús dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hace lo que yo digo? Dice, ¿no profetizamos en tu nombre? O sea, ¿no hablamos la palabra en tu nombre? ¿No hicimos muchos milagros? ¿Hicimos muchas cosas por ti? ¿Y Jesús qué les dice? Nunca los conocí. Lo que ustedes hacen son las obras de maldad. Ahora recuerden, la salvación es por la gracia de Dios, pero ¿cómo debe de lucir? Es lo que está hablando aquí Santiago. ¿Cómo debe de lucir una persona que realmente es salvada por Dios? Que hace las cosas. Una persona que practica la palabra de Dios. Entonces yo no sé si es el caso aquí. No sé si es el caso de alguno de ustedes aquí que piensan que por decirle Señor, Señor y por a veces hablar de la Biblia, por alguna oración que hayan hecho, ya son salvos, pero su vida es igual que la de antes o peor.
Que alguien que no conoce a Dios, cuidado. Cuidado, nada más. Hay creyentes verdaderos. Entonces vamos a poner el otro punto. Verdaderos creyentes que se engañan a sí mismos pensando que son muy espirituales, cuando en realidad no lo son. Y aquí siempre corremos primeramente el riesgo los que predicamos, los pastores y predicadores, misioneros, maestros, todos ellos. Pero no somos los únicos. Entonces, ¿cómo andamos en nuestra vida espiritual? A veces, muy bien, hermano, muy bien, muy bien. Bueno, ¿es cierto? Vamos a ver primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4. Vamos a leerlo todos juntos. Primera de Juan 2, 3 y 4. Dice, espero ya lo hayan encontrado. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal ¿es qué? No dice que es un hermano que está débil y que no le echa ganas y que no ha crecido, no. Es curioso que la Biblia dice, no, esa persona, la Biblia lo dice, pues yo no se enojen con el mensajero, enójense con el que les mandó el mensaje, ¿no? El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Si alguien dice, yo le conozco, pero nunca guarda sus mandamientos, el apóstol Juan dijo, inspirado por el Espíritu Santo, esa persona es un mentiroso. A veces nosotros somos muy condescendientes y damos muchas, no, es que tal vez sí, pero ha batallado y ha sufrido y no ha avanzado. Por eso nunca obedece la palabra de Dios. A veces confundimos el amor con el error y no debe de ser. Regresemos a Santiago. Solamente aquí quería ver que podemos caer en eso y no es algo nuevo. Está hablando Santiago de que deberíamos de vernos en la palabra como si la palabra fuera un espejo. ¿Qué es el autoengaño? Se trata de una de las grandes trampas de la mente. Es como, no sé si han ustedes visto o es que no sé si es visto la palabra correcta, o han presenciado una ilusión óptica. O sea, que es algo que no está, pero parece que sí. Y podemos hasta decir, sí está ahí, yo lo vi, pero era una ilusión óptica, o auditiva, o no sé. O sea, a veces nuestra mente nos engaña en algunas cosas, son trampas. El autoengaño se da en aquellas situaciones en las que nos convencemos a nosotros mismos de una realidad que es falsa. Y esto lo decía en un artículo de psicoanalista, creo. No del libro de psicoanalista, ese no. En un libro de un psicoanálisis. Ese es el autoengaño. Yo estoy convencido de que sí es cierto cuando no. Cuidado, porque bíblicamente, hay que pensar esto, porque bíblicamente la paja crece junto con el trigo. Bíblicamente así va a suceder. Bíblicamente muchos le dirán Señor, Señor, y no. Y no quiero yo sonar muy crítico ni muy diciéndole a todos, no son salvos, no es el deseo ese. Solamente es como el apóstol Pablo le decía a los corintios, examínense si realmente están en la fe. Decía un comentario bíblico que tuve la oportunidad de ver en estos días, dice, crecer en el conocimiento intelectual de la Biblia, sin obedecerla, puede ser una trampa en lugar de una bendición. Entonces, a veces que sí nos gusta aprender, pero puede ser una trampa. Si aprendemos continuamente lo que deberíamos hacer, pero no lo hacemos, nos volvemos deprimidos, frustrados y finalmente insensibles. Y una de las labores es enseñar a obedecer a Cristo Jesús.
Cuidado con esas trampas. Santiago 1, ¿dónde estamos? Versículo 24, porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida, porque él, se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Y lo dice el siguiente versículo, más el que mira atentamente. Vamos a poner un ejemplo un poco chusco. Que se ve en el espejo, pero el espejo está como manchado, ese está muy manchado, no sé. Lo tenía Jennifer, se lo pedí. Ve el espejo y está la luz apagada y tú dices, no, pues sí, más o menos, ahí estoy bien. Y salimos a la calle. Por las prisas no alcanzamos a cepillarnos los dientes, ni el cabello, ni nada, pero nos vimos en el espejo, teóricamente estábamos bien. Y vemos a nuestro amigo, compañero de trabajo y nos reímos y desayunamos frijoles. Y él se ríe más de nosotros. Oye, qué gusto te da verme, ¿verdad? No, es que tienes un frijol ahí metido una cáscara de frijol. Oye, pero me vi en el espejo, sí, pero no te viste atentamente. No nos vemos atentamente. Nos vamos, consideramos, como no pusimos atención, después se nos olvida. Nos olvida qué hacemos. Ahora, ¿en qué orden debemos de ser obedientes? ¿En qué orden debemos de ser hacedores? En primer lugar, en nuestra propia vida, es lo que estamos viendo. Versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, aquí está algo interesante, mirar, pero también perseverar, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Es bueno leer, pero ¿qué tenemos que hacer? Leer atentamente. Por eso el plan que les di en este año es un capítulo diario. Cuando son salmos son 3, 2. O sea, no es mucho. Pero la idea es ver atentamente, ver las conexiones que hay, porque está esta parábola aquí después de esto que pasó con Cristo o antes de aquello. Ver atentamente. ¿Qué me quiere decir ese versículo, ese pasaje a mí personalmente? No decir, no entendí ya lo que sigue. Ver atentamente. Ahora, no solamente ver atentamente, dice, y persevera en ella. Hay veces que decimos, ya lo leí, ya leí. Bueno, persevera. Es decir, quédate ahí y sigue y medita y piensa en eso. ¿En qué orden debemos de ser hacedores? Primero, en nuestra propia vida. Limpiar lo que tengamos que limpiar, porque la palabra nos va a reflejar. Y como decía la ocasión anterior, el espejo no es para él, ¿verdad? A veces nos vemos y yo digo, bueno, aquí estoy leyendo esto, pero este versículo es ahí para Omar, que aquí estoy viendo a Omar. Y luego el otro para la hermana Inés. Este versículo es para ella. No es así. Este versículo es para mí. Esta predicación es para mí y es para ustedes. Frente al espejo, es necesario mirar atentamente. No mirar como al ahí se va. Atentamente. Como aquellas personas que se miran y que saben cuántos barros tienen, ¿verdad? Oye, hoy tengo este barro nuevo que ayer no tenía. No te lo veo de aquí, pero no, sí, es que mira sobre todo los jovencitos, ¿verdad? Son ahí más de que, es que tengo un barro, tengo una cana y está en la cana así. No, sí tengo una cana. Hay que mirar atentamente nuestra vida cuando leemos la Biblia. Ahora dice que es la ley de la ¿qué? De la libertad. Estamos en el versículo, ya me pasé aquí el capítulo 2. 25. El que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bendecido, bienaventurado. ¿A qué se refiere con la ley de la libertad? A vivir bajo la dirección y los límites de Dios. Aquí solamente les voy a recordar, Jesucristo le dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
La ley de Dios nos da libertad. Y esto parece como raro, porque decimos, yo soy libre, pensamos que puedo hacer lo que me da la gana. No, no, no. Libre es, tengo ciertos límites y dentro de mi libertad soy libre. Si cruzo esos límites de libertad, al bote, ¿verdad? O sea, vamos a la cárcel, es que yo soy libre y puedo hacer lo que quiera. Bueno, ve y mata a alguien a ver si es cierto, delante de las autoridades. ¿Eres libre? Bueno, pues tú crees que eres libre, ve y hazlo y perderás esa libertad. Quedarás esclavo o serás preso. Ahora, hablándolo aquí ya en lo espiritual, dentro de los parámetros que Dios nos da, las direcciones, los mandatos que Dios nos da, dentro de ellos somos libres. Pero si los cruzamos, nos esclavizamos del pecado, porque es lo que enseña Romanos 6. Todo aquel que es esclavo de algo, ya sea para el pecado o ya sea de la obediencia, pero somos esclavos de algo, del pecado o de la justicia. ¿En qué orden tenemos que ser obedientes? En segundo lugar, en el servicio a los demás. Y terminamos con versículos 26 y 27. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, lo que ya vimos hace 15 días, sino que engaña su corazón, la religión del tal no sirve para nada, es vana. Eso significa vano, no sirve. ¿Para qué? La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Y lo que estamos viendo aquí es servir a los demás, sobre todo a los necesitados. ¿Cuál? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Pero es importante ese orden. Primero, ¿cómo estoy yo para poder ayudar a los demás? Para poder servir a los demás. Porque el error es que yo, o algunos dicen, yo quiero servir. Oye, ¿y tú cómo estás? No, yo no importo. No, sí debería de importar. Porque si yo no estoy bien, voy a transmitir puras cosas que no son buenas. Si yo estoy bien, voy a transmitir salud a los demás. Y es un principio siempre. Primero yo, y no es egoísmo, es por el bienestar de otros. Tengo que estar bien yo para poder servir a otros. Y entonces aquí vemos ayudar a los más vulnerables, a las viudas, a los huérfanos. En otras palabras, aquí dice religión. Bueno, ¿qué es religión? Son los actos externos que hacemos que van de acuerdo a nuestra creencia. De nada sirve decir yo creo si nunca vivo, nunca lo hago, nunca lo llevo a otros. Y guardarnos sin mancha del mundo, que es lo que vimos en el versículo 21. Voy a pedir que se pongan de pie para orar, pero pónganse en pie, pero con esta pregunta en mente. Muchas veces, muchas iglesias, muchos se jactan de, somos una iglesia que predica la Biblia y que creemos la Biblia, no como algunos que no creen la Biblia o que no predican la Biblia, y nos jactamos a veces de esas cosas. Bueno, pero somos una iglesia que cree la Biblia y que predica la Biblia, o somos una iglesia que vive la Biblia. Ahora, para vivirla es necesario creer y predicarla, obviamente, pero no se detiene ahí el asunto, no se detiene ahí. Tenemos que llevarla a la práctica, tenemos que vivir la Biblia y Dios trate con cada uno de nosotros. Vamos a terminar con una oración. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Pedimos que nos ayudes a ser humildes. Señor, tú sabes, Padre, nuestras situaciones. Sabes que somos seres que no somos perfectos, Padre. Pero si hemos creído en Cristo Jesús, nos ha dado de tu Santo Espíritu, Señor. Y el Espíritu nos redarguye, nos llama, Señor, al arrepentimiento y a la obediencia, al amor y a la fe. Padre, trata con cada uno de nosotros, Señor, que sí seamos oidores, pero que seamos oidores y hacedores, Padre. Que estemos dispuestos a recibir la información de tu palabra, pero también a obedecerla y no quedarnos solamente en la información. Tú sabes, Señor, cada uno de nosotros tenemos áreas en las cuales es necesario mejorar. Y pedimos que nos ayudes, Padre, en tu gracia una vez más, como lo has hecho muchas veces, Padre. Ayúdanos, Señor, fortalece nuestras vidas para poder levantarnos
ser luz en medio de las tinieblas, Padre, y llevar tu palabra, Señor, mostrar el Evangelio en nuestra área de vida, Señor, en donde estemos cada día, Padre. En Cristo Jesús y por medio de Él, Señor, oramos y te lo pedimos, Padre, para tu gloria y honra. Amén. Gracias.